Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe en el libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15 primero. Versículo 15 dice, en el nombre del Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente, y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. De nuevo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, muy bien. A la mujer le dice que le va a multiplicar los dolores de sus preñeces, que con dolor va a dar a luz sus hijos, y que va a perder toda capacidad, toda autonomía, incluso respecto de sus anhelos y deseos, porque le dice: tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. Respecto del hombre que había sido hecho a imagen de Dios, Dios no le maldice a él, pero sí dice: por causa tuya es a partir de ahora maldita la tierra. Y a partir de ahora nunca más la tierra va a ser la que conociste y tuviste, sino que te va a dar espinos, abrojos, ¿no? Y con mucho esfuerzo, con sudor, vas a comer finalmente el pan cada día. Con mucho trabajo, sin buenos resultados, espinos y cardos te producirá. Comerás planta del campo, y con el sudor del rostro comerás el pan. Verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. De nuevo, 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Hemos conversado en alguna ocasión anterior cómo Dios desarrolló un proyecto muy hermoso para construir al hombre. No de cualquier manera, sino que Dios había dicho: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hemos citado los textos que dicen que Cristo es la imagen y Cristo es la semejanza de Dios. Por tanto, lo que Dios estaba fabricando, estaba haciendo, estaba creando, era un nuevo hijo, pequeñito, pero con las mismas características, las mismas capacidades del hijo mayor, el hijo grande, el hijo primero. La imagen y semejanza de Dios. Dios crea a este hombre, le da instrucciones, le da tarea, le asigna responsabilidades, le entrega una palabra después de haberles bendecido, le entrega una palabra que debían obedecer. El hombre desobedece. Capítulo 3 de Génesis, uno de los días más negros en la historia de la creación del hombre. Adán y Eva desobedecen a la voz del espíritu de Satanás que estaba en la serpiente. Espíritu de Satanás del cual Jesucristo hará referencia en Juan capítulo 10, verso 10, cuando dice que el ladrón. ¿Y por qué el ladrón? Bueno, porque vio que Adán y Eva tenían una vida plena, abundante, eterna. Satanás ya no podía tener esa vida porque se había rebelado contra Dios y había sido echado abajo. ¿Por qué el ladrón? Porque veía que Adán y Eva tenían un padre, tenían una casa, estaban formando una familia hermosa, contaban con toda la bendición de Dios. La vida de Dios estaba en ellos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de dice el ladrón,
no viene sino para hurtar y matar y destruir. Bueno, trabajó con Eva y una vez que consiguió que Eva obedeciera a su palabra y desobedeciera la palabra de Dios, también consigue que Eva invite a su marido. El marido accede, lamentablemente, accede a la voz de su mujer, desatiende la voz de Dios. Adán, él había recibido directamente instrucción de parte de Dios. Y ahora, porque su mujer le está diciendo que hay una opción, una alternativa, desecha la palabra, desecha la voz de Dios, escucha la voz de su mujer, come con ella del fruto de ese árbol prohibido y caen en pecado. Lo primero que entra claramente en la desobediencia, por la desobediencia entra el pecado y por el pecado inmediatamente entra la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cuando observan que han pecado, que han desobedecido a Dios, cuando se revela la nueva situación en que ellos estaban, intentan esconderse de Dios. Luego Dios se manifiesta a ellos para tratar con ellos. Y lo primero que hace, ahora quiero por favor que me preste mucha atención, lo primero que Dios hace es tratar con la serpiente. Y le dirá en el versículo 14, por cuanto, capítulo 3 de Génesis, verso 14, por cuanto esto hiciste, esto de servir de instrumento a Satanás para engañar a la mujer, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Y pondré, dice, enemistad entre ti y la mujer. Pero dice, y entre tu simiente y la simiente suya, y la simiente de la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. El apóstol Pablo claramente, bajo el Espíritu del Señor, en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas capítulo 3, hablando, explicando a través de Abraham la promesa de Dios que se cumple en Cristo, dice en el verso 16, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es lo que hoy nos importa, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos. No está hablando de la descendencia, no está hablando de todos los hijos, está hablando de la simiente en singular. Y Pablo dice que habla de uno, dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando la Escritura habla de la simiente en particular, está haciendo referencia solo a Cristo, el bendito Hijo. Lo hace con Abraham, allí en el capítulo 22 de Génesis. Pero aquí lo hace frente a la serpiente, frente a la mujer. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Entre tu simiente, entre tu descendencia, está hablando no del animal, amigos y hermanos. Está hablando del espíritu del maligno que allí está. Él le dice, entre tu descendencia y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, hablando en singular, hablando de uno, hablando de Cristo. Pondré enemistad, dice, ¿y qué más dice? Esta, la simiente de la mujer, la simiente, hablando de uno, esta te herirá a la serpiente, o más bien al espíritu que gobierna a la serpiente. La simiente de la mujer te herirá, le dice la serpiente, en la cabeza. Te dará un golpe de muerte, te dará un golpe absoluto y total. Y tú, le dice a la serpiente o al espíritu que está en ella, le herirás a él, a la simiente de la mujer, le herirás en el calcañar. Necesito decir dos cosas para que el Espíritu del Señor trabaje en usted en términos de mayor entendimiento.
Cuando la Escritura habla de que la simiente del maligno o la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer que es Cristo, y le dice, tú le herirás en el calcañar. No es que le vaya a hacer una rotura en el talón, sino que está haciendo referencia a esa vez en que la Escritura muestra que a Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y el nombre del segundo hijo de Jacob significa primero el que toma del calcañar, porque como peleaban dentro del vientre de su madre, y Esaú salió primero, entonces Jacob le tomó del calcañar, tomó de la parte del talón de su hermano y salieron como un solo gran parto, los dos gemelos juntos. Pero también tiene el término, Jacob, tiene una segunda acepción absolutamente válida, que dice que es el que engaña, el que actúa con astucia. Conocemos del capítulo 3, número 1 de Génesis, capítulo 3, verso 1, que la serpiente era astuta, sí, porque era dominada por un espíritu maligno. Jacob significa el que toma del calcañar, pero también significa el que engaña, el que se viste de otra manera, el que usa astucia para conseguir objetivos. Usted sabe que cuando Jesucristo el Señor debía ir a la cruz, fue necesario que alguno de los suyos, alguno de los cercanos, lo entregara. Y la Escritura dice literalmente, por tiempo no se lo puedo leer, pero la Escritura dice literalmente que el espíritu de Satanás entró en Judas Iscariote, de la misma manera que entró en la serpiente. El espíritu de Satanás entró en Judas Iscariote, y este fue donde las autoridades vendió por 30 piezas de plata a su maestro, lo vendió. Y una vez que habían celebrado la última cena de la estadía de Jesucristo en la tierra, una vez que celebraron la cena, dice que Judas Iscariote se retira de la mesa, él sale, se va, corre, va a buscar a las autoridades. Estos con una turba vinieron cuando Jesús salía del Monte de los Olivos, y dice que había establecido señal Judas con las autoridades y le había dicho, aquel a quien yo besare, ese es, tómenlo, apréndanlo. Era de noche, había oscuridad. Pero aquel a quien yo besare, dijo Judas, ese es. Y la Escritura señala con detalle cómo viene la turba, está Jesús y los discípulos, y cómo Judas se adelanta para abrazar al Señor Jesucristo y lo besa. Ya lo había vendido por 30 monedas de plata. Satanás estaba tomando del calcañar a Cristo, al Hijo de Dios, a la simiente de la mujer. Estaba traicionando entonces a el bendito Hijo. La promesa era, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claramente se observa a través de Judas el engaño, la traición, para vender al Maestro, para vender a Jesucristo el Señor. Necesitamos observar, aunque sea muy de paso, cómo se cumple aquello de que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Colosenses, capítulo 2, amigos, hermanos. Colosenses, usted a ver si busca mientras. Mire que esta primavera y este polen nos complica a veces en nuestro trabajo. Colosenses capítulo 2, por favor. Dice en el capítulo número 2,
Bueno, a partir del verso 8 usted debe leerlo. Dice que nadie os engañe de otra forma, sino que hay que estar atento a lo de Cristo, porque en Cristo, dice el verso 9, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y verso 13 dice, y a vosotros, versículo 3, y a vosotros, estando muertos en pecados, porque la paga del pecado es muerte, y todos venimos entonces de Adán, y todos procedemos de ellos. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Observe el proceso. Primero, anulando, destruyendo el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué decía esa acta? La paga del pecado es muerte. Y para que nadie se excluyera, suma, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Cristo el Señor? Anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola de en medio, aleluya, y clavándola en la cruz. Está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Verso 15, y despojando, despojando, esto es de autoridad, de alguna fuerza, de algún poder, ¿no? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El golpe en la cabeza de Satanás que Dios el Padre había prometido, para que aquel que había provocado la muerte en Adán y Eva y de ahí en toda su descendencia, a través de la simiente de la mujer, este mismo Satanás fuera vencido. Dios le había dicho, la simiente de la mujer, hablando de uno, de Cristo, le dará un golpe de muerte. De hecho, cuando Cristo el Señor muere, ustedes saben que se produce un hecho glorioso. Primero, por lo que hemos leído, pero segundo, porque al tercer día Dios el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, venciendo entonces en Cristo toda autoridad de la muerte, venciendo sobre toda la potestad. Entonces, ¿cómo se produce el orden? Si me puede acompañar. Satanás, por la serpiente, establece la desobediencia. Por la desobediencia viene el pecado y por el pecado la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué hace Cristo, el bendito Hijo de Dios? Lo que hace es que en la cruz destruye primero el acta que nos era contraria, que nos declaraba pecadores. Segundo, desnuda de toda autoridad a principados y potestades y los exhibe públicamente, logrando una victoria absoluta sobre ellos en la cruz. Pero todavía, me dice usted, queda el problema de el pecado y la muerte. Sí, pero al tercer día, este que había triunfado en la cruz, dándole un golpe de muerte a Satanás, al tercer día se levanta con poder del Padre de entre los muertos, proclamando victoria absoluta sobre la muerte. En la cruz, Isaías 53, Cristo el Señor había tomado, porque el Padre lo había permitido, dice que el Padre cargó en Cristo todos, aleluya, todos nuestros pecados. Él cargó sobre su Hijo todos nuestros pecados y una vez que Cristo muere en la cruz es sepultado y sepulta en las profundidades todos nuestros pecados. Por lo tanto, Cristo el Señor, la simiente de la mujer, un hombre, porque Cristo vino como hombre a la tierra, este que nació de una mujer, entonces esta simiente de la mujer, este
Dios que tomó forma humana en un acto de amor, pero de mucha humillación, este bendito Señor lo que hace es que como hombre, se enfrenta a este desafío de Adán había desobedecido, entonces este nuevo hombre lo que hace es obedecer en todo al Padre. Adán había permitido que la desobediencia entrara en ellos. El nuevo hombre que es Cristo se conduce con obediencia absoluta toda su vida ante el Padre. Por la desobediencia de Adán entra la muerte por causa del pecado. Desobediencia, pecado y muerte. Lo que hace Jesucristo es que por su obediencia Él logra tener victoria sobre el pecado, porque nunca el pecado lo pudo vencer, pero también sobre la muerte, porque al tercer día de ser muerto y sepultado, el Padre con poder lo resucita y lo levanta de entre los muertos. ¿Por qué y para qué? Para que quienes hemos creído en Cristo y quienes creerán en Cristo el Señor tengan primero la posibilidad de vida nueva en Él, segundo, empiecen a tomar en Cristo y con Cristo la forma, la figura, la semejanza del bendito Hijo de Dios. Por eso que dirá Juan 1:12, que todos los que recibieron a Jesucristo, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos otra vez. En esto está trabajando el Padre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De cualquier manera, no, se mantiene el propósito de Dios, la semejanza de Cristo en nosotros, la figura de Cristo en nosotros, la obediencia de Cristo en nosotros, pero también la herencia de Cristo nos ha sido compartida en amor a todos y a cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Le invitamos, no se quede sin herencia, porque tienes que morir a causa del pecado. Sí, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así dice. Pero el texto continúa y dice, más la dádiva, el regalo de Dios que es Cristo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Cristo. Es la única escapatoria, es la única puerta de salvación que tienes. Ven a Cristo. Él te ama, te está esperando, Él busca que tengas vida en Él y vida en abundancia. Que Dios te bendiga.